llamada Pearl Harbor, que trata justamente del ataque sorpresa del ejército japonés a una de las bases navales y aéreas también de Estados Unidos en una de sus islas. Este ataque ocurrió el 7 de diciembre de 1941 y es impresionante cómo los aviones japoneses, y en la película se hace muy visible, además de cosas que agregan a la historia, que no sabemos si son verdad o exageración, pero es increíble cómo los aviones japoneses volaron tantos kilómetros sin ser detectados y llegan a la base y empiezan a destruir todo lo que está a su paso. Aviones, portaaviones, buques de guerra, pistas de aterrizaje para que los aviones no puedan salir. Todo ocurrió un domingo a las 7 de la mañana. Un ataque totalmente impensado, un atrevimiento que los americanos nunca pensaron que iban a tener hacia ellos, con todos sus radares, con todas sus protecciones, con todos los submarinos y buques que estaban kilómetros adelante de esa isla, resguardando toda esa isla. Ese domingo, donde muchos marinos, donde todos los marinos estaban en su día libre, muchos de ellos que vivían en esos buques, dormían en esos buques, murieron hundidos. Y una de las escenas que más llamó mi atención en esta película es cuando prácticamente termina el ataque de los japoneses y llega un emisario del gobierno con una carta a uno de los almirantes que estaba ahí a cargo y les llega la nota y dice, ataque inminente. Después de que el ataque llegó, después de que los buques fueron hundidos, después de que cientos de soldados murieron, padecieron en ese ataque, llega esa carta, el almirante lee la carta y esa escena, ¿verdad? Donde está todo incendiado, gente gritando, enfermeras corriendo, compañeros sacando a los suyos de los buques, de los barcos, y él tira esa carta. Llegó tarde ese aviso. Ese ataque inminente o esa advertencia de ese ataque inminente ya no era útil. Llegó y ya había destrucción, ya era muy tarde. La pregunta sería, ¿qué hubiera pasado si ese aviso hubiera llegado antes? La historia iba a ser totalmente distinta. ¿Qué hubiera pasado si algún espía americano descubría, descifraba las conversaciones que escuchaban en el radar y que hoy en día saben que eran conversaciones cifradas, donde los japoneses se comunicaban y avisaban que iban a atacar? ¿Cómo hubieran estado los marinos ese domingo a las 7 de la mañana, pero sabiendo que en cualquier momento el enemigo podía atacarles? Ellos no estaban esperando ningún ataque. Ellos estaban durmiendo, ellos estaban descansando. ¿Qué hubiera pasado si sabían cuándo iba a ser ese ataque? Saben que la escritura nos da aviso de también una llegada inminente, de un regreso inminente. Este regreso no es de ningún enemigo, no es de ningún ejército que nos quiera atacar y que nos quiera destruir, sino que la Biblia es contundente, muy enfática y muy insistente en el regreso del mismísimo Hijo de Dios, lo que conocemos como la segunda venida de Cristo. Y constantemente nos da preavisos de su llegada. Cuidado, llegada inminente, llegada inminente. Cristo está por venir. Uno de esos avisos más notorios es lo que hicimos esta mañana en la Cena del Señor. Y me llama mucho la atención que hoy podamos estar tocando este tema justamente cuando celebramos la Santa Cena, donde decimos Maranata, que significa el Señor
viene. Vamos a Lucas capítulo 12 y vamos a continuar nuestra serie en el Evangelio de Lucas. Y vamos, esta porción abarca del versículo 35 del capítulo 12 al versículo 48, pero hoy vamos a centrarnos del versículo 35 al 40. Lucas 12, 35 al 40. Dice así, versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese, a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Señor, te damos gracias por poder abrir tu palabra y te rogamos, Señor, que puedas ayudarnos a entenderla, puedas abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos, abrir nuestros corazones, nuestro entendimiento, puedas alumbrarnos, Señor, iluminarnos para comprender lo que tu palabra nos está enseñando y sobre todo a lo que nos estás empujando y desafiando a hacer. Háblanos, te rogamos, que tu Santo Espíritu pueda convencernos, pueda instruirnos, pueda guiarnos a toda verdad y podamos ser obedientes y valientes para obedecerte. Háblanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Amén. Acá en Lucas capítulo 12, del 35 al 48, encontramos un llamado realizado por el propio Señor Jesucristo respecto a su propio regreso. Es increíble esto porque en la Biblia encontramos numerosas advertencias, principalmente de Pablo, de Pedro, de Juan, a recordar, a considerar el regreso y la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero acá tenemos al propio Señor Jesucristo advirtiendo y recordando acerca de su regreso. Dice el versículo 40, volvemos a leer, dice, vosotros pues también estad ¿qué? Preparados. Estad preparados porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Jesús presenta su regreso. Él está hablando de sí mismo. Él es el Hijo del Hombre. Ese es uno de los títulos que Lucas también más enfatiza y más recuerda en su Evangelio. Y Jesús presenta un hecho que es inalterable, una realidad que nada ni nadie puede modificar ni puede alterar. Y es el hecho de que el Hijo del Hombre vendrá. Absolutamente nadie, ningún poder, y escuchamos hoy, ningún gobierno, ninguna autoridad, ningún grupo selecto, ninguno de los que se crean poderosos en esta tierra pueden ir en contra de esto que es un hecho para el Señor. Él va a volver. Él va a regresar. El regreso de Cristo, hermanos, es una verdad, es un fundamento, es una doctrina absoluta. Murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos y regresará. Ese es el evangelio completo. El que niega el regreso del Señor Jesucristo está negando el evangelio de Cristo. No podemos negociar esta gran verdad. Y Cristo lo toma como un hecho. Dice, ustedes tienen que estar preparados porque la hora en la que no piensen, el Hijo del Señor vendrá.
El Hijo del Hombre va a venir, eso es un hecho. Ustedes tienen que estar listos, tienen que estar preparados para esta realidad. Esto va a suceder sí o sí, te guste o no, estés preparado o no, se den las cosas para vos o no, te parezca que es el tiempo o no. Cristo va a regresar. Es una realidad que no se puede cambiar, que es inmutable. Pueden haber distintas interpretaciones respecto a cuándo va a ser, quizás respecto a la manera de cómo será, donde la escritura quizás da espacio para que puedan haber distintas posiciones, pero una posición bíblica nunca puede negar el hecho de que Cristo va a volver. Si Cristo vuelve antes de una tribulación, a la mitad de una tribulación, al final de una tribulación, si Cristo viene y ya empieza un reino milenial, si ya empieza un reino físico, un reino espiritual, hay muchas interpretaciones, hay muchas teorías en la escatología, pero ninguna de ellas, si quiere seguir siendo bíblica, puede dejar de predicar el hecho de que Cristo va a regresar. Y obviamente podemos tener comunión y compañerismo con personas, con hermanos, con iglesias que enseñen algo distinto a lo que quizás nosotros podemos interpretar respecto al cómo, el cuándo y algunos detalles. Pero todos debemos enfatizar el mismo evangelio. Cristo vino, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió por los pecadores, fue sepultado y al tercer día resucitó, ascendió a los cielos y volverá. Él regresará. El que niega esto, según las escrituras, es un hereje. Está cayendo en herejía, está contradiciendo el evangelio. Y Pablo dice, aquel que predica un evangelio diferente o distinto sea maldito, sea anatema. Sepárense, aléjense. Hermano, Jesús va a volver. Tu Señor va a regresar. Su regreso es inminente. Por eso el título de este estudio, este mensaje es Tu Señor regresa. Maranata. Tu Señor regresa. El Señor viene. Jesús prometió que va a regresar, hermanos, y Él lo va a hacer. Él prometió a su iglesia, Él prometió a su pueblo, he aquí yo vengo. Y lo va a hacer, Él lo va a cumplir. Y Él en este pasaje nos hace un llamado para estar listos, para estar preparados para su regreso. Y lo va a hacer a través de ejemplos y a través de parábolas. Y hermanos, los detalles en estas parábolas o en esta historia que Jesús va a utilizar no son para enseñar acerca de doctrinas como la boda del Cordero, aunque mencione una boda, no van a ser o no apuntan a enseñar sobre el arrebatamiento, sino el énfasis y el punto de la historia, de los ejemplos, de la parábola que la parábola que Jesús va a usar, tiene el propósito de enseñar una simple pero profunda verdad, que debemos estar preparados. Todo lo que Jesús va a decir acá, todas las parábolas apuntan a eso tan sencillo, tan simple, que quizás no es una de las doctrinas más teológicamente profundas o más filosóficamente complicadas de entender. Jesús va a apuntar a una realidad, que Él va a regresar y debemos estar listos, debemos estar preparados. Y a lo largo de estos pasajes vamos a encontrarnos en primer lugar con la figura de un siervo que es fiel, un siervo que es reconocido como fiel. Dice versículo 35 nuevamente, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Jesús va a hacer un llamado insistente y va a hablar acerca de la actitud que el siervo debe tener. La actitud que el siervo fiel tiene que tener respecto al regreso de Cristo. ¿Cuál es la actitud que un buen siervo, que un verdadero siervo de Cristo, un verdadero siervo de ese Señor debe tener respecto a su regreso? Y vamos a ver algunas de las características de este siervo fiel. Y en primer lugar, un siervo fiel
está preparado, así de sencillo. Un siervo fiel está preparado. Y Jesús va a utilizar dos expresiones que nos apuntan a esa idea de estar listos, de estar prontos, de estar preparados para su regreso. Versículo 35 dice, estén ceñidos vuestros lomos. Y la otra frase es, y vuestras lámparas estén encendidas. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué significa esto de ceñir los lomos? ¿Quién de ustedes usa esa frase? Hijos, ¿están listos? Sí, mamá, ya ceñimos nuestros lomos. No, ninguno, ¿verdad? No, no es algo cultural que hoy en día nosotros no practicamos, no entendemos, pero en el Medio Oriente y en la cultura judía que utilizaban túnicas como sus vestimentas normal, casual del día a día, el estar ceñido era algo que ellos hacían cuando querían prepararse o se estaban preparando para alguna tarea, para tener mayor agilidad. Es obvio que cuando uno usa una túnica, está un poco limitado en su movimiento. No puede dar pasos largos, no puede correr. Hay muchas cosas que no puedes agacharte con mucha facilidad. Entonces, ¿qué hacían los judíos o los que usaban túnicas? Subían sus túnicas hasta la altura de las rodillas, el excedente de la tela la pasaban por atrás, agarraban dos puntas y se las subían hasta la cintura y hacían un nudo. De esa manera les quedaba como un short medio ajustado, con la cual ellos podían moverse, con la cual ellos podían correr, con la cual ellos podían ir a la guerra, pelear, servir. Eso implica el ceñir los lomos. Era agarrar y atar la túnica para poder liberarse, para poder tener movilidad, para moverse más rápido. Y esta expresión aparece un par de veces en la escritura, pero la primera vez que aparece la encontramos en Éxodo. Y no vamos a ir ahí por cuestión de tiempo, pero la primera vez donde encontramos esta idea de ceñirse los lomos es cuando ocurre la primera Pascua. ¿Cuándo fue la primera Pascua? Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de salir de Egipto. Cuando ya Dios había mandado, iba a mandar la última plaga sobre el imperio egipcio. Y ellos sabían que en cualquier momento iba a venir el decreto del rey donde ya ellos eran libres. Iba a venir ese aviso del rey para decir ya, váyanse, por favor, salgan de acá. El Señor, perdón, les manda a través de Moisés que ellos tenían que celebrar lo que a partir de ahí se iba a llamar la Pascua. Y iban a hacer esa cena final con el cordero, ese cordero perfecto, después de haber pintado el marco de sus puertas, iban a celebrar una cena. Y esa cena no la iban a celebrar con ropa tranquila, con ropa ya de casa, ya listo para acostarse. No, esa cena la iban a celebrar con sus vestimentas ceñidas, con sus lomos ceñidos. Ellos iban a comer de esa cena, iban a participar de la primera Pascua, listos para salir en cualquier momento. Listos para apenas llegue el decreto del rey, salimos, arrancamos hacia la tierra prometida. Es interesante pensar en esa preparación que tenían que tener los israelitas. Esa mentalidad que el Señor quería que ellos tuvieran a medida que estaban cenando ahí. Con eso el Señor está diciendo, sí, ustedes están cenando acá, pero esta no es su tierra, esta no es su casa, este no es su nación. Ustedes están de extranjeros acá, ustedes están de paso, tienen que estar listos para salir corriendo de acá. Cuando apenas llegue el aviso, ustedes tienen que estar preparados, no tienen que empezar a prepararse una vez que salga el anuncio. Apenas se le anuncia, ya salen, tienen que estar todos absolutamente preparados, listos. Y esa es la misma actitud que también el Señor quiere transmitir a sus discípulos y quiere transmitirnos a nosotros. De que debemos tener como creyentes, debemos estar preparados, listos para cuando el Señor venga,
para salir de este mundo donde somos extranjeros, donde somos peregrinos, donde estamos de paso, donde no estamos en casa. Hermanos, yo sé que tenés tu casa, yo sé que la cuidás, sé que sos un buen mayordomo, una buena mayordoma de tu hogar, pero esta no es tu casa. Si sos siervo del Señor, si sos hijo o hija de Dios, este no es tu hogar. Esta no es tu nación, esta no es tu tierra prometida. Estamos de paso, somos extranjeros, somos peregrinos. Por eso tenemos que estar ceñidos, preparados, para cuando el Señor aparezca no haya nada que nos esté arraigando, que no haya nada que nos esté atajando. No tenemos que echar raíces en este mundo. No tenemos que echar raíces en esta vida terrenal. El Señor nos llama siempre a vivir con los ojos puestos en los cielos, donde está Cristo, en la eternidad. Obviamente hay cosas que tenemos que hacer acá, hay cosas que tenemos que cumplir, hay mandatos que tenemos que obedecer mientras estemos en esta vida y en esta tierra. Pero hermanos, no somos ciudadanos de este mundo. No somos de este mundo. Nuestra ciudadanía, dice el Señor, está en los cielos. Tu ciudadanía está en los cielos. Sos extranjero. Tampoco sos turista, sos extranjero. Sos peregrino. No sos alguien que anda de paso disfrutando como turista de este mundo. Sos extranjero. Esa es la idea que el Señor empieza a poner en la mente de sus discípulos. Estén ceñidos vuestros lomos. Pero también la idea de ceñirse no era solamente de estar listos para salir y para correr y para actuar rápidamente, sino que la idea de ceñirse también era para servir. La idea y el ejemplo que va a continuar, que Jesús va a contar después, es la idea de un amo, del señor de la casa, que sale de la casa, va a un evento, a una boda, y en algún momento va a regresar. No se sabe cuándo, pero los siervos que quedaron en esa casa, aquellos que son fieles, van a estar expectantes, van a estar preparados, van a estar listos para recibirle cuando lleguen, para servirle. Esa es la idea de estar con los lomos ceñidos, estar listos, estar preparados. Pero también habla de lámparas encendidas. La lámpara encendida en una casa, ¿qué avisa? Que hay alguien, que están despiertos. Por eso dejamos la luz prendida cuando salimos de casa, para que piensen que hay alguien, que están atentos, que están ahí, que están esperando, que están velando. También la lámpara encendida rápidamente lleva a nuestras mentes al Salmo 119, que nos dice que lámpara es a nuestros pies su palabra, es lumbrera a nuestro camino. El siervo fiel está preparado, está listo para servir, pero necesita luz para hacerlo. Necesita ver con claridad para realizar el servicio, para hacer el trabajo que le encomendaron. Esa es su palabra para nosotros también. Y estas dos expresiones encierran esa idea, que el siervo fiel, está preparado con las herramientas necesarias para hacer un trabajo fiel, un trabajo diligente, responsable. Usa su lámpara, usa la luz disponible para ver, para hacer correctamente, para andar, para no tropezar en medio de la oscuridad. Un siervo fiel está preparado. Pero en segundo lugar, también un siervo fiel espera a su Señor. Un siervo fiel no solamente está preparado, sino que un siervo fiel espera el regreso de su Señor. Vamos a leer versículo 36. Y Jesús va a usar un ejemplo acá. Dice,
ustedes sean semejantes a hombres que aguardan, que esperan a su Señor, que esperan que su Señor regrese, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Jesús presenta un ejemplo que debemos seguir. Nos dice que debemos ser semejantes a estos hombres. ¿Qué es lo que hacen estos hombres? Aguardan, esperan. Ese es el ejemplo que nos pone. Sean semejantes, sean como estos hombres, como estos siervos. ¿Qué hacen? Esperan, aguardan, están expectantes, están confiados de que su Señor va a regresar, de que el jefe de la casa va a volver. Hermanos, no solamente somos llamados a estar preparados, sino que como siervos de Dios, como hijos de Dios, somos llamados a estar deseosos del regreso de Cristo, a anhelar el regreso de Cristo. No solamente a estar preparados, sino que a querer que eso suceda, a anhelar que tu Señor regrese. Hermanos, la vida de cristiano se caracteriza por la espera, una vida de espera, y no nos gusta esperar, no somos pacientes, pero la vida de cristiano se caracteriza por esta espera fiel, por esperar fiel y confiadamente. La espera no es porque algo mejor vaya a ocurrir, sino porque alguien mejor va a venir. Es el Señor Jesucristo, nuestro Señor, tu Señor regresa. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás ceñido? ¿Tu lámpara está encendida? Vimos que un siervo fiel es un siervo que está preparado, con su túnica atada, listo para salir, listo para actuar, listo para que apenas llega el Señor le abre la puerta. Está expectante, desea el regreso de su Señor. ¿Tu lámpara está encendida? ¿Estás preparado o estás durmiéndote? ¿O estás durmiendo? Tu lámpara se está apagando y el sueño va ganando terreno y dejas de velar, dejas de estar atento. Hay muchos que dicen esperar el regreso de Cristo, pero tienen la luz apagada y están en pijamas. Hay muchos cristianos que hoy están en pijamas. No están listos para salir. No están esperando que alguien los llame. No están listos para la acción. Están en pijama. Cristianos que viven en pijama. Dicen esperar a Cristo, dicen anhelar el regreso de Cristo, pero no están preparados. Están dormidos, no están velando. Un siervo fiel también espera a su Señor. ¿Estás deseoso de que Cristo venga? ¿Es ese uno de tus primeros deseos cada mañana? Hoy te levantaste y dijiste, Señor, ojalá que hoy venga. Normalmente no sucede eso. Normalmente el regreso de Cristo no es algo que anhelemos. Tristemente, tristemente hay muchos cristianos a quienes incluso el regreso de Cristo pareciera molestarles, porque interrumpe mis proyectos, interrumpe mis planes, interrumpe mi proyección, mi voluntad, mi deseo. Y pensar demasiado en el regreso de Cristo hasta me pone ansioso, me produce ansiedad, como se dice hoy. Cristianos que no simplemente no desean o no esperan, no anhelan el regreso de Cristo, sino que pensar en eso les molesta, les estorba.
¿Será que estás tan metido? ¿Será que estamos tan metidos en nuestros proyectos, en tus planes, en tus anhelos, que no hay lugar en esos anhelos para el regreso de tu Señor? Incluso podríamos estar pensando y podríamos estar detrás de hacer cosas para el Señor y no anhelar al Señor. Podemos poner el título, mire, tengo un proyecto de esto, quiero hacer esto para el Señor, quiero hacer lo otro y estoy en eso. ¿Y el Señor? ¿Anhelás su regreso? ¿Es el encuentro con Cristo superior a cualquier proyecto que puedas tener? ¿Es tu encuentro con tu Salvador el momento y el evento y el anhelo más glorioso que pueda haber en todos tus sueños, en todos tus planes, en todos tus proyectos? Muchas veces no estamos deseosos de estar con Él. Hay muchos que incluso temen su venida, tienen miedo de su regreso, porque saben que no están en condiciones, saben que hay cosas pendientes, no están listos, no están ceñidos, no están despiertos, están en pijamas. Hermanos, debemos ser como estos siervos fieles que están preparados, que están esperando, anhelando el regreso de su Señor, que apenas llegue su Señor van a correr a abrir la puerta enseguida. Pero ¿sabes qué? La Escritura dice que tengamos cuidado, que estemos alertas, que estemos preparados. No sea que el Señor regrese y en vez de ir a abrir la puerta, queramos escondernos, queramos salir de su presencia avergonzados, porque estábamos en pijama, porque no estábamos listos, porque estábamos dormidos. Y su regreso nos agarró de sorpresa. Su regreso nos agarró en los afanes de esta vida, en los negocios de esta vida, enredado en los negocios terrenales. Si hoy regresara tu Señor, ¿estarías listo, ansioso, contento, gozoso, gozosa de ir y abrir la puerta? ¿O dirías, no atiendas, no atiendas, no abras, agarra esto, guarda esto acá, la alfombra, guarda esto acá, limpiemos la casa, ordenemos la casa, dale que el Señor llegó, dale que el Señor llegó? Hermanos, no va a haber tiempo para eso, no va a haber tiempo para eso. Recuerdo una vez que mis padres viajaron a Asunción, a la capital, y es una historia que siempre contamos con mi hermano. Yo ya era adolescente y fue una de las primeras veces que nos dejaron sin cuidadores en la casa. Éramos los dos varones a cargo de toda la casa. Mis padres viajaron a hacer trámites a Asunción, iban y venían. Nosotros calculamos, dijimos, Asunción, 5 o 6 horas, los trámites en Asunción muy largos, salieron a la madrugada temprano, van a volver, a eso de las 10, 11 de la noche van a estar por acá, así que tenemos tiempo para hacer la nuestra. Nos hicimos los cocineros, agarramos lo que había en la heladera, metimos carne al sartén, salpicamos aceite por todos lados, ensuciamos los cubiertos, no lavamos, desordenamos todo lo que había, nos tiramos a ver tele, dejamos cosas tiradas por... La casa estaba un desastre y la gran advertencia fue, cuando volvamos, queremos encontrar la casa impecable, queremos encontrar la casa limpia y ordenada. Estábamos nosotros a las 4 o 5 de la tarde mirando el reloj, todavía faltan 5 o 6 horas para que ellos regresen y escuchamos el portón de la casa. No te puedo explicar, hermanos, la desesperación que corrió desde el talón hasta la cabeza.
Los dos corríamos desesperadamente por toda la casa sin saber qué ordenar primero, sin saber qué hacer primero. Llegó totalmente de sorpresa. Y con eso llegó también la disciplina después, por haber tenido la casa tan desordenada, por no haber estado listos para recibir y tener la casa en orden. Yo estoy seguro que cuando vuelva el dueño de esta casa, de este mundo, el creador, el Señor de todo lo creado, y nos encuentre así de desprevenidos, no va a ser una anécdota que traiga risa. No va a ser una historia que genere humor. Qué triste será que el dueño de esta casa regrese y tu casa no esté lista. No estemos ceñidos, no estemos despiertos, no estemos alertas. Esta es la gran advertencia. Estén atentos, estén despiertos, estén preparados. Y no solo estén preparados, sino que anhelen, deseen ese encuentro con su Señor. Que no haya nada más grande, que no haya nada más glorioso ni valioso en esta vida. Ni aún ministerios que podamos realizar, cosas que podamos alcanzar o hacer para Dios. Ni una de esas cosas es mayor que el propio Señor. Y hermanos, en el versículo 37 vamos a encontrarnos con uno de los pasajes quizás más extraordinarios de la Escritura, que a veces lo leemos muy rápido y no dimensionamos lo que implica lo que Jesús mismo está diciendo. Versículo 37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá. ¿Quién? El Señor. Y hará que se sienten a la mesa. ¿Quiénes? Los siervos. Y vendrá a servirles. Hermanos, acá nos encontramos con el gran privilegio que puede llegar a tener el siervo fiel. Un privilegio incomparable, donde el propio Señor a quien Él sirve se ciñe, se prepara para servir, pone a los siervos a la mesa que le corresponde a Él y Él les sirve. Bienaventurados los siervos que son encontrados por su Señor de esta manera, velando, esperando. Mira lo que hace este Señor. Él se va a ceñir, Él va a ponerse en actitud de servicio. Hará que los siervos se sienten a la mesa y le va a servir. El erudito alemán Bengel dice que para él es la más grande promesa en toda la Escritura. Que el Señor en su segunda venida, en toda su gloria, recompense y retribuya el servicio y la fidelidad a sus siervos. Para ese Señor que va a hacer eso, sabes que hacerlo no es nada nuevo. Ya lo hizo cuando estuvo acá. Antes de ser glorificado, siendo verdaderamente humano, fue lo mismo que él hizo. El Señor de señores se ciñó, lavó los pies de sus discípulos, les sirvió. El mismo Rey de Reyes que no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate de muchos.
qué glorioso será que pueda encontrarnos de esta manera fiel. Y en su regreso, y esta vez en plena gloria, en plena majestad, Él dice, aquellos que son encontrados de esta manera, yo les voy a servir, yo les voy a recompensar, yo les voy a retribuir. Hermanos, esto es algo que nosotros no necesitamos. No servimos al Señor por lo que Él pueda darnos, le servimos porque Él lo merece. Él es digno de nuestro servicio, Él es digno de nuestras vidas, pero su gracia, su misericordia, su bondad es tan sobreabundante que aunque nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, Él ofrece y garantiza retribución. Y es Él mismo, Él mismo. Es el gran privilegio de ser un siervo fiel. Versículo 38 dice, aunque venga a la segunda vigilia, aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Los judíos dividían la tarde y la noche en 3 vigilias. La segunda vigilia era de las 9 hasta las 12 de la noche. Ese era el horario normal donde quizás muchos llegaban de la boda. La tercera vigilia era de las 12 a las 3 de la mañana, de la madrugada. Y en ese horario es donde quizás iba a regresar si es que la boda se alargaba. Los criados, los siervos no tenían cómo saber qué pasaba en esa boda. El Señor podía llegar a la segunda vigilia antes de la medianoche o a la tercera vigilia después de la medianoche. Pero no importaba cuándo regresara. El margen era muy amplio. Aunque regresara antes de lo pensado, aunque regresara después de lo pensado, eso no importaba. Ellos estaban ahí esperando. Ellos estaban ahí fieles. Hay muchos hoy que están diciendo que el Señor está retrasando su venida. La Biblia misma dice. Hay muchos que toman el regreso de Cristo como por tardanza. Pero Él es bondadoso, Él es piadoso, teniendo misericordia, esperando que más personas se arrepientan, no queriendo que nadie perezca. Él da más tiempo y Él va a regresar. Antes de lo pensado o después, eso no importa. Él va a regresar. Nuestra tarea no es saber cuándo Jesús va a venir. Y ojo con aquellos que empiezan a dar fechas y días y decir, Jesús va a volver en tal horario, tal fecha. Eso no somos llamados a hacer eso, somos llamados a estar listos, no importa cuándo regrese. No importa cuándo sea el momento. Vos y yo tenemos que estar listos porque nadie sabe. Eso es algo que el Padre tiene en su gloria, en su propio conocimiento. Ni aun los ángeles saben. Sin importar cuándo sea, no sabemos cuándo será, pero el Señor regresa, hermanos. Y bienaventurados serán los que sean encontrados despiertos, velando, atentos, esperando y anhelando su regreso. Versículo 39, Jesús cambia de figura, cambia de ejemplo y dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Él va a utilizar otro ejemplo más para afirmar la realidad de que debemos estar preparados para su regreso. Jesús, ojo, no se está comparando con un ladrón y acá hay que tener cuidado con las parábolas y con ese deseo que muchos tienen de encontrar y de espiritualizar todos los detalles de las parábolas. La enseñanza de Jesús, los ejemplos que él usaba, tenían objetivos muy marcados, verdades muy objetivas que él quería enseñar, realidades espirituales que él quería dejar a sus discípulos.
Entonces hay que tener cuidado de, entonces acá el ladrón es Jesús y no. Lo que está enfatizando es que así como un hombre que sabe cuándo va a llegar el ladrón a su casa, va a estar esperando, va a estar listo. Preguntarle a un papá de familia, a un jefe de hogar, si te avisaran, che, mira, escuchamos por ahí que a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, van a llegar algunos a querer abrir tu casa. ¿Qué va a hacer ese papá? Voy a dormir. No, ¿qué va a hacer? Calibre 12, 15, 16, 28, todo, ¿verdad? Buscar todos los recursos disponibles, llamar a la policía, contratar a algunos de la iglesia que son medio grandes para ponerle enfrente. Va a moverse, va a estar esperando, va a estar expectante. Jesús está comparando esa actitud del Padre que tiene esa información y se va a preparar diligentemente, va a defender su casa, va a estar listo porque sabe, pero ¿quién sabe cuándo un ladrón va a llegar a tu casa? Y a esa idea es lo que Jesús compara a su regreso. Su regreso es inminente, pero no sabemos cuándo. Y así como un jefe de hogar que es diligente va a estar preparado todo el tiempo y va a estar velando todo el tiempo y va a hacer todo lo posible para asegurar su casa, porque no sabe cuándo va a ser ese regreso. Ahora, hermanos, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo cambiaría tu vida si supieras que Jesús viene mañana? Si supieras y tuvieras la fecha exacta de que Jesús va a regresar ese día. ¿En qué te afectaría la realidad de que tu Señor va a regresar y estás seguro que va a ser mañana? Y uno empieza a decir, no, si supiera que mañana viene, entonces esto dejaría de hacer, esto tendría ya menos importancia, esto y aquello, le dedicaría menos tiempo, le dedicaría más tiempo a esto, le dedicaría más tiempo a aquello, esto dejaría más. Hermanos, no sabemos cuándo el Señor va a regresar. Él puede llegar en cualquier momento. Y esas decisiones que estamos postergando y que las haríamos solo si supiéramos que Jesús llega mañana, no vamos a tener tiempo para hacerlas. Esos ajustes tienen que hacerse hoy. Ahora es el momento, hoy es el momento de hacer los ajustes porque no sabemos si va a haber mañana. No sabemos si el Señor viene en 5 minutos. No sabemos si el Señor viene esta tarde y ojalá que así sea. Pero la pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás ansioso, ansiosa, anhelando su regreso? ¿O hay demasiado en esta tierra que te está atajando? Hay demasiado en esta tierra, en esta vida terrenal, que te importa más que tu encuentro con tu Señor. Hay más proyectos, hay más anhelos, hay más niveles de cosas que quieres alcanzar, nivel económico, académico y todos los niveles que son celebrados en esta sociedad. Todo eso es más importante que ese momento. ¿Qué valor tiene todo eso a la luz de que Cristo viene mañana? De esa manera deberíamos anhelar vivir. Con esa mentalidad, con eso en mente, tomar decisiones. La realidad de que tu Señor va a regresar, ¿qué efecto causa en vos? Saber que Jesús puede volver en cualquier momento, ¿te llena de esperanza y de gozo o de temor y de incertidumbre? Hermanos, este sencillo pero profundo pasaje debe llevarnos a cultivar una conciencia del regreso inminente de nuestro Señor, a ser más conscientes que Cristo puede venir en cualquier momento o Él te puede llevar en cualquier momento.
La eternidad, como dicen muchos, está ahí a la vuelta de la esquina. Pero tristemente, hermano, a veces andamos de turista en este mundo, disfrutando y sorprendiéndonos y festejando las cosas de un lugar que no es nuestro, en vez de ser peregrinos, extranjeros, con una mentalidad, con una conciencia de que nuestro Señor va a regresar en cualquier momento. Lo va a hacer. Hermanos, una conciencia del regreso de Cristo debe impulsarnos, debe impulsarte y debe impulsarme a evaluar nuestras prioridades, a analizar mis prioridades delante de Dios, ocuparme por lo que voy a rendir cuenta delante de Dios. Hermanos, Dios ha puesto responsabilidades y tareas sobre nosotros, hombres, varones. Dios puso responsabilidades sobre tus hombros y que vas a rendir cuenta delante de Dios por ello. Así que cuidado con el orden de tus prioridades. No dejes que el trabajo ocupe más espacio que tu propio Señor, que tu propia familia, que tus deseos y tus anhelos de libertad económica y de comodidad ocupen un rango de importancia, un rango de prioridad que en la eternidad nos sirve. Evalúa tus prioridades. Romanos 13, 11 al 14 dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Evalúa tus prioridades delante del Señor. Una conciencia del regreso de Cristo impulsa también a una vida pura, a una vida en santidad. Primera de Juan 3:3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que espera a su Señor, a su Salvador, se purifica porque en algún momento me voy a encontrar con Él. No quiero que me encuentre así sucio, contaminado. Quiero que me encuentre puro, limpio, sin mancha. Segunda de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Otra vez, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no deberíamos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Una conciencia del regreso de Cristo también nos impulsa a crecer en nuestro servicio, en nuestra conciencia de comunión, de comunidad, como escuchábamos esta mañana. Hebreos 10:24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuánto más cuando vean que aquel día se acerca? Querido hijo, hija de Dios, tu Señor viene, nuestro Señor viene. Puede ser en cualquier momento. Somos llamados a estar preparados, a estar a cuentas con Dios. Y hoy es el momento, hoy es el día donde Él quiere que hagas cuentas con Él. Él dice, ven y estemos a cuentas. Si tu pecado fuere rojo como carmesí, vení, arrepentite. Hay perdón, hay gracia disponible, hay misericordia,
Hay salvación oportuna para todo aquel que se arrepiente y pone su confianza en el Señor. Como decía esa canción que escuchamos el domingo pasado, si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar va a ser en vano. Si Cristo viene y tú listo no estás. ¿Y qué dice el coro? Búscale, búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo porque mañana tarde será. Vamos a orar. Esperamos que esta exposición haya sido de edificación a tu vida. Compártela para seguir sembrando con esperanza.